Mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank, un buen amigo de este programa desde hace mucho. Jorge, bienvenido a Globo Economía. Hola, José Antonio, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a empezar por Estados Unidos en un momento en el que no solo Estados Unidos, todo el mundo está especialmente atravesando tiempos de gran incertidumbre. ¿Cómo definís cuál es el momento ahora mismo de la economía y los mercados aquí en Estados Unidos? Bueno, creo que las economías en todo el mundo están pasando por un proceso de transición, ¿no? Un proceso de reajuste post-pandemia que todavía trae una gran cantidad de fricciones y desequilibrios que tanto los bancos centrales como la política fiscal están tratando de amortiguar, ¿no? Y uno de ellos es el quitar una gran parte de muchas de las políticas de apoyo que se habían generado durante el 2020 y 2021, hoy ya no son necesarias de la misma forma, ¿no? Entonces, estamos hablando de política monetaria, estamos hablando de política fiscal y particularmente de la suba de tasa de interés, que es algo que, por un lado, era necesario normalizar los niveles de tasa de interés, pero por otro lado, obviamente, estamos viendo altos niveles de inflación, que son algo que los bancos centrales tienen que solucionar de alguna forma, son responsables de mantener esos niveles de inflación relativamente bajos o más bajos de lo que están hoy, y por lo tanto se ven doblemente forzados a actuar. Y esto está generando un impacto de desaceleración mayor todavía en las economías, particularmente en la economía americana, que es la que básicamente todo el mundo mira como un termómetro de la economía global, y estamos viendo esa desaceleración, ¿no? Todo el primer semestre del año del 2022 lo pasamos haciendo ese ajuste de expectativas de tasa de interés, y ahora la gran pregunta es a qué nivel de tasa de interés y a qué velocidad la Reserva Federal lleva su política monetaria y qué efecto y qué impacto tiene en términos de magnitud en la desaceleración de la economía. Y si esto es una recesión técnica simplemente o es una recesión un poco más profunda. Por el momento es menos notable desde la definición tradicional de una economía en recesión. Eso hoy todavía no se ve. Técnicamente son 2 trimestres de crecimiento negativo, pero el empleo sigue siendo muy robusto, el consumidor todavía está relativamente bien y no estamos viendo... Déjame que salte ahí, porque eso te iba a preguntar, que es una recesión o va a ser una recesión si es que lo es, y es una desaceleración, pero luego con una serie de componentes como pleno empleo, como un ahorro de los particulares y de las empresas muy satisfactorio. O sea, es una situación atípica en cualquier sentido, en cualquier apreciación, ¿no? Sí, pero hay una cosa que creo que es importante. Esa desaceleración más marcada y ese deterioro tanto en el empleo como en el consumo, creo que es algo que tenemos que esperar para la segunda mitad del año. Del año. O sea, que creéis que ahí hay un aumento de esa componente en lo que termina el año e incluso comienza el siguiente. Sí, nuestra expectativa es que vamos a continuar viendo llamémoslo, deterioro en muchas de las variables macro, particularmente las que tienen que ver con actividad y lo que eventualmente lleva a un restablecimiento de expectativas en cuanto a las utilidades de las empresas, justamente dado por esa desaceleración, y eso eventualmente debería pasar hacia parte de los mercados. ¿Qué esperáis? ¿Cómo puede manejarse la Fed? Está subiendo los tipos desde el mes de marzo y bueno, de una forma considerable. ¿Pero qué veis hacia adelante? Sí, la Fed ha sido relativamente lenta en el movimiento. Fin de año, los mercados y nuestra expectativa son tasas de interés de corto plazo de la Fed en niveles del 3,5%. Eso es un nivel que es considerado restrictivo en términos de política monetaria. Y la gran pregunta y duda que hay en el mercado es si la Fed ahí para o si continúa con una política agresiva. Europa y China, vamos a empezar por China. ¿Cuál es vuestra visión en este momento?
Sí, es interesante porque tanto China como Europa comparten muchas de las características que está sufriendo el resto de la economía global, ¿no? Es esta desaceleración y estas fricciones post-pandemia, niveles más altos de inflación. Pero China tiene una característica distinta, que es que China comenzó a reducir sus políticas de estímulo a principios del 2021. Y eso lo que le permite en términos de política monetaria es aplicar una política contracíclica. O sea, China está desacelerando, pero el gobierno y el Ministerio de Economía, digamos, pueden estimular, que es justamente lo opuesto que está pasando en el resto del mundo, en donde las economías están desacelerando, pero tenemos ajustes fiscales, ajustes monetarios más restrictivos. China está en una posición de hacer lo opuesto. Y eso es muy positivo desde la perspectiva coyuntural o cíclica. Pero evidentemente China ha desacelerado de una forma muy marcada, ha tenido otra cantidad de problemas. La pandemia es algo que todavía no han resuelto por completo. China tiene una política muy estricta en cuanto a la aceptación de nuevos casos. Eso ha hecho que la economía esté todavía parcialmente cerrada, en algunos casos de manera bastante agresiva, y eso ha impactado más todavía al consumo interno, a sus exportaciones, a su demanda de importaciones del resto del mundo, o sea, a la economía global, no solo a su economía. Vámonos a Europa, donde yo decía que también se reciente este cambio de dirección en el Banco Central Europeo, empezando a subir también los tipos de interés y con un problema serio en el consumo energético por todo el tema de Rusia, ¿no? De Ucrania. ¿Cómo veis Europa? Europa comparte muchos de los problemas, por ejemplo, inflacionarios de la pandemia, cadenas de distribución, etcétera, etcétera, pero se le suma una crisis de energía generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy están recibiendo cantidades muy parciales de gas natural por parte de Rusia. No se sabe exactamente cómo va a continuar desarrollándose esa situación en términos de volúmenes que van a tener a su disponibilidad, tanto para la industria como para el invierno que se viene en Europa en los próximos meses. Y eso está generando una gran cantidad de incertidumbre, obviamente. Ha tenido un efecto muy fuerte sobre expectativas de crecimiento. Esto ha impactado también a la moneda, al euro, y hemos tenido la primera suba de tasas de interés en Europa hace unas semanas en más de 10 años. Aún así, los niveles de tasa de interés están en cero y esperamos que terminemos fin de año en niveles de tasa de interés para Europa cercanos al 1%. Jorge, en este bloque, nuestra región, América Latina, bueno, ¿qué hay que decir? ¿Cómo empezamos el relato? Otro año desafiante, bajo crecimiento, bancos centrales que probablemente están terminando, o digamos en la parte más desarrollada del ciclo de suba de tasa de interés, presiones sociales, incertidumbre política, incertidumbre sobre la inversión, complicado, pero tampoco crítico, por lo menos en el corto plazo. Creo que los problemas vienen más a mediano plazo en función de cuáles sean las políticas que adopten muchos de estos nuevos gobiernos que están tomando lugar en la región. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Fue Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía o cuando lo deseen en nuestro formato audio, el podcast de Globo Economía.